Vale. Un saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad. Seguimos con estos vivos habituales que solemos hacer en estos horarios, queriendo compartir con ustedes un momento, dialogar, aprender, transmitir lo que hemos recibido. Y hoy tenemos a una persona muy especial para este humilde espacio, que es el padre Luis Chumpen, que ya nos ha sabido acompañar en numerosas ocasiones, un sacerdote muy cercano, un sacerdote que desde la humildad y desde un pequeño rincón de América Latina está haciendo cuanto puede para llevar el nombre de Dios a donde sea su llamado. En este caso está en Perú, pero si el día de mañana Dios lo llama a Roma, al África o a donde sea, él irá, porque ese es el espíritu misionero que tanto nos conmueve. Y por eso también está aquí hoy, porque también entiende que a través de estos medios digitales podemos irnos acercando a Dios. No de la manera más perfecta como sería una misa, pero al menos tenemos la invitación, al menos se nos hace llegar una invitación. En mi época las cartitas de los cumpleaños eran especiales, hoy te mandan un PDF por WhatsApp, pero bueno, lo importante es estar, lo importante es estar. Saludando a Edgar Costa, a Ariana Estrada, Omar Álvarez. Padre, ¿cómo está usted? Muy bien, bueno, aquí disfrutando de unas vacaciones en familia. Bueno, también eso me da pie que pueda darme el tiempo para los vivos, cosa que a veces me resulta difícil durante el año, ¿no? Debido al trabajo pastoral y parroquial, ¿no? Pero me da mucho gusto volver a tu canal y poder hablar de algunos temas muy importantes y actuales. Sí. Bueno, muchísimas gracias, padre. Vamos a empezar entonces dialogando, vamos a estar tocando distintos temas hoy día, desde ya aviso que es en este final, porque además de hacer una invitación especial a la mitad de la transmisión, que ya lo voy a decir cuál es, son pequeños tópicos. Hoy, concretamente, hay un tópico en particular que quería abordar, que era el siguiente. Voy a ver si soy cuidadoso, ¿por qué? Porque sé cómo funcionan estas redes sociales, sé cómo funcionan estas redes sociales, así que voy a compartir una pequeña imagen, una noticia, para que el padre nos pueda dar su reflexión de nosotros como católicos simples laicos, cómo entender lo que está sucediendo hoy en el mundo. Empecemos entonces con la primera parte. ¿Qué dice? Así es el cartel de Semana Santa de Sevilla 2024 que ha despertado polémica en redes sociales. El cartel, creado por el pintor sevillano García, ha sido revelado hoy en el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Es decir, estamos dentro de lo que es el área institucional de la Iglesia Católica. Una imagen que, como pueden ver, no sé si es la idea, quizás yo me puedo estar equivocando y estoy sujeto a correcciones. No parece ser lo ideal para una conmemoración religiosa. Una imagen de Cristo coronado con 13 espigas, el torso desnudo, cubierto con un paño con un fondo rojo, protagoniza el cartel oficial de la Semana Santa Sevillana 2024, donde ciertamente aquí la Iglesia Católica parece que ha permitido algo que, como vemos, no es precisamente lo más sacro, lo más pulcro a lo que uno podría adquirir. Que por cierto, no quiero entrar en cuestiones, pero quienes realizan la obra no son personas que florezcan por la práctica de la castidad, y no particularmente la castidad heterosexual, pero bueno, es otra cuestión. Por eso quería preguntarle al padre y agradeciendo a Naum que siempre nos acompaña. Dios te bendiga, Dios les bendiga a todos los que ya están. Recuerden también dejar sus preguntas, por favor. En este pequeño tópico es, padre, usted como sacerdote, ¿cómo analiza este tipo de situaciones? ¿Usted considera que esto podría ser considerado algo blasfemo, algo irrespetuoso? ¿Es quizá una simple expresión artística más? ¿No es lo adecuado? ¿Es lo adecuado? ¿Cuál es su lectura al respecto, padre? Eh, Quiero tomar el ejemplo para dar mi opinión del arte. En este sentido, ver cómo fue el origen, o mejor dicho, la intención del arte cristiano, ¿no? Y tomo las palabras de Dani Cuesta, que hizo un análisis de esto, que obviamente él no se basó justo en lo que se muestra, el torso desnudo y eso, porque él pone ejemplos de otros artistas que sí ponían el torso desnudo de Cristo o la Virgen dando de mamar al niño,
pero él va a lo siguiente, ¿no? Él va a lo siguiente, o sea, las obras de arte cristiano deben de estar impregnadas de aquello a lo que nos referimos como la unción, que no es otra cosa que aquel modo de hacer que mueve a la devoción, a la piedad y en definitiva a la oración, ¿no? Entonces él rescata el sentido. Cada pintura o arte cristiano debe llevar a la persona a lo que es la devoción, a la piedad y a la oración. No toda obra de arte, sea en pintura o sea en escultura, como es en Occidente. Hay que diferenciar aquí un poquito con el arte oriental, cristiano oriental, que ellos usan mucho los iconos, ¿no? Y tiene todo un significado, y el hecho mismo de que a veces no tengan una forma tan perfecta para nosotros los occidentales es porque tiene un motivo. ¿Cuál es la intención de que en la iconografía oriental lo que nosotros contemplamos es algo sagrado y está en otro plano, no está en nuestro plano ya, está en otro plano? Por eso que los cristianos orientales tienen esto siempre en la mente, y cuando hacen los iconos de los santos, de la Virgen o del mismo Señor, pues lo tienen en ese fin. El icono te debe llevar a la oración. Está en otro plano, está en otro mundo, y por tanto nosotros estamos llamados a contemplar. Por eso que los iconos orientales no lo hace cualquier persona, generalmente lo hacen los monjes, ¿no? Y o lo hacen algunos entendidos, pero que hayan tenido previamente un momento de oración y un momento de meditación, ¿no? ¿Por qué? Porque según ellos, el icono se escribe, no se pinta, porque transmito a través del icono, ¿no?, lo que yo he contemplado, ¿no? Lo transmito para que otros lo contemplen y lo lleven al encuentro con Dios, a la deificación. Por eso que también tienen una duratura al final, o sea, los iconos tienen como fondo una duratura, ¿no? Significa que esta persona, pues obviamente ha sido glorificada, deificada, y por tanto nosotros estamos llamados también a ser deificados. Entonces, lo que dice Dani Cuesta con respecto más que todo al arte cristiano más occidental es que eh, las obras de arte deben llevarnos a la oración. Y otra cosa que dice, ¿no? Mi crítica hacia este cartel no iría tanto en la primera de las líneas, que apuntaba, en el sentido de que la gente se puso más, es decir, en la parte donde se escandalizaron por mostrar un Cristo ya más tirando a una imagen, disculpen la palabra, más sexy, ¿no? Más de exhibicionismo, que de devoción. Entonces, aquí dice Dani Cuesta, mi crítica si ese cartel no iría tanto en la primera de las líneas que apuntaban, lo que yo me refería, ¿no? Un Jesús muy exhibicionista, sino que más bien se basaría en el hecho de que se trata de una obra que, a mi modo de ver, no mueve a la devoción ni invita a orar. Dice, una pintura que potencia una vertiente que, existiendo dentro del modo con el que muchos viven la Semana Santa, no es aquella que buscan muchos de los que tratan de vivir su fe en ella. Y es lo que dice. Su crítica es que está mala esta pintura porque esta pintura no me lleva a la oración ni lleva a nadie a la devoción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? De que el arte, yo no soy experto en arte, pero reconozco que muchas veces se ha tergiversado, y ahora hoy en día cualquier pinturita, cualquier línea, cualquier cosa que hagan es arte, ¿no? Obviamente el arte tiene un sentido y tiende pues a mostrar lo que uno siente. En este caso, si es un arte cristiano el que lo hace, debes tener en cuenta esto. Esta imagen me lleva a la oración, ¿no? Esta imagen ayuda a contemplar los misterios de Cristo, y si no ayuda, es mejor no ponerlo. Y si no ayuda, es mejor traer a alguien que sepa de arte cristiano y que haga un mural que lleve a todos a la oración. ¿Me entiendes? ¿No? Y muchos me pueden objetar, padre, pero se supone que a Jesucristo lo crucificaron completamente desnudo, el paño de pudor fue puesto después, sí, pero también hay que ver que en el contexto en el que estamos, pues a veces se ha sexualizado mucho en algunas cosas del arte que no tienen un fin, por así decirlo, educativo de contemplación, sino más que todo de invitar a la persona a un hedonismo o a un libertinaje. Es lo que yo veo, ¿no? Ver un Cristo así es que qué cosa estamos queriendo mostrar. Un Jesucristo de alguien que tiene una mente abierta, ¿no? Y que por tanto invita a otros quizás a vivir una libertad o una pseudo libertad, ¿no? Incluso afecta la devoción de los mismos cristianos, que afecta mucho a la fe que nosotros tenemos. Entonces, mi crítica, coincido mucho con Dani Cuesta, jesuita, de que va en ese sentido también, ¿no? O sea, es cierto, lamentablemente hay una tendencia al hedonismo, pero también
está la otra tendencia de la falta de devoción y la falta de invitación a la oración a través del arte. Una de las cosas que yo decía en mis homilías en Cajabamba, porque en la parroquia donde yo estoy, la iglesia, ¿no? Es del siglo XVII, ¿no? Para decirte nomás que la archicofradía tiene 354 años, casi la misma edad de la parroquia. Entonces vemos que hay retablos, hay bonitas imágenes, ¿no? En Occidente usamos las imágenes en 3D, ¿no? Pero muy, muy marcadas, que distribuidas en algunos casos para los días de la Semana Santa. Por ejemplo, el Señor de la Caña, el Señor de Huerto, ¿no? Está el Señor de las Siete Caídas, que tiene el encuentro con la Virgen Dolorosa, que son obras de arte, incluso casi como para significar lo que nuestro Señor ha vivido en su pasión, muerte y resurrección. En el retablo mayor está el Padre Eterno arriba, la Santísima Trinidad, está el Cristo crucificado, San Juan con la Virgen, está San Nicolás de Tolentino porque es el patrono, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, que de alguna manera en el arte de esos tiempos, incluso del arte virreinal como en Europa, desde que comenzaron a hacerse las iglesias, la intención siempre era el arte tiene que llevarme a la contemplación. Termino citando unas cosas que dijo el obispo de Chimbote cuando nos dio retiro. En nuestro seminario, en nuestra casa de formación que está en Santural de Lima, si uno tiene la gracia de visitarlo, el que fue rector hasta este año, ha mandado a hacer unas pinturas dentro de la iglesia, ¿no?, como también en los pasadizos. Y el obispo se quedó impresionado diciendo, cuando yo veo o vengo aquí, o esta vez que he venido a hacer el retiro, me he dado cuenta de que hay un ambiente que favorece a la oración. Hay un ambiente que favorece a la contemplación y por tanto estas obras de arte o estas pinturas pues tienen un lugar muy especial aquí en el seminario. Está bien. Decía, una de las cosas que debemos tener los cristianos es que debemos buscar ambientes que nos ayuden a vivir nuestra vida cristiana. Y un buen ambiente, le decía, es este lugar, ya que también encuentro obras de arte que me llevan a la contemplación y la oración, que es muy necesario. A veces decimos, no, pero ¿para qué gastar tanto en estas pinturas y en lo otro? ¿Por qué poner tanto dinero? ¿Por qué la iglesia mejor esos retablos, por qué mejor no los vende y se los da a los pobres? Les digo, lo que pasa es que nosotros, todo católico, todo cristiano católico, sea oriental o sea occidental o un cristiano ortodoxo, en su mente está de que el arte nos lleva a Dios, el arte nos debe llevar a la oración y a la contemplación, así como en cualquier todo lugar. O sea, si me voy a un palacio de justicia, ¿no?, al Ministerio de Justicia, ¿no?, va a estar todo adornado incluso para dar a entender que donde está es un lugar donde estoy, es un lugar donde se imparte la ley. Entonces voy a encontrar quizás una escultura de la justicia, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, con tapada y con la balanza, ¿no? Si me voy a un lugar donde hay psicólogos, van a poner pues la psi, que es una letra griega, ¿no?, que es símbolo de los psicólogos, y voy a encontrar todo adornado de tal manera de que donde vaya me dé cuenta, no, este es un lugar donde hay psicólogos. Un lugar donde hay cristianos, ¿cómo lo identifico? Pues generalmente hay una cruz. Otros tendrán la posibilidad de poner una pintura o un cuadro, ¿no? O sea, cosas que me favorezcan a mí. Y estas cosas favorecen, ¿no?, mi contemplación y mi llegada hacia Dios, ¿no? Eso es lo que puedo acotar. Entonces, obvio, no, yo no estoy de acuerdo con esa pintura, pero yo diría, búsquense a alguien que sepa de arte cristiano y que pueda reflejar pues una pintura que pueda llevar a todos a la devoción, ¿no? Ahora, si quiere hacer una pintura no tan devota, bueno, que vea en otro lugar, pero que tenga mucho respeto, porque ahí está la otra parte que tú decías. Voy a dar la definición de blasfemia, ¿no?, para que todos tengan en cuenta qué significa blasfemia, porque a veces podemos utilizarlo en diversos modos, sino llegar justamente al esencial del asunto, ¿no? No todo es blasfemia, obviamente. Dice la blasfemia, según el Catecismo de la Iglesia Católica 2148, la blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento, que es no tomar el nombre de Dios en vano. Consiste en proferir contra Dios interior o exteriormente palabras de odio, de reproche, de desafío, en injuriar a Dios, faltar de respeto en las expresiones, en usar el nombre de Dios. Entonces dice, Santiago reprueba, ¿no?, el apóstol Santiago, los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos. La provisión de la blasfemia se extiende a las palabras contra la iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas.
Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión, ¿no? Otra cosa que dice, la blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre, es de suyo un pecado grave. ¿Ya? Entonces, es lo que, ahora, si por extensión podemos entender de que esta imagen puede ser blasfema, pues yo todavía no he dado un juicio certero sobre eso, pero sabiendo lo que es blasfemia y teniendo en cuenta el concepto de blasfemia, pues podemos por extensión decir sí, puede ser blasfemia, ¿no? Por la forma como lo representa, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, por eso que en los primeros siglos del cristianismo tenía mucho, pero mucho cuidado en pintar a Cristo, ¿no? O ver alguna forma como podían representarlo. ¿Ok? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Hoy día se ha perdido mucho ese respeto, ¿no? Por las cosas sagradas. Lo puedo decir. ¿No? Se ha perdido mucho, pero mucho respeto por las cosas sagradas en Europa de manera muy especial. ¿No? Yo tengo la experiencia de que en un pueblo donde yo estuve, no voy a decir el nombre del pueblo para no crear controversia, y si me escuchan alguna vez mis parroquianos antiguos, pues tampoco entren en vergüenza, pero habían entrado a la ermita a la fuerza, una ermita, ¿no? Siempre en los pueblos españoles generalmente está la ermita a la entrada del pueblo donde generalmente tienen al santo de devoción o al Cristo. ¿Por qué? Porque allá una de las cosas que me dijo un artista, una restauradora, es que el Cristo de cada pueblo es como la carta fundacional del pueblo. Y decía, cuando restauró un Cristo de otro pueblo, porque yo era párroco en 7 pueblos, decía, este es del siglo XIII, siglo XIV, 1300. Este pueblo existe desde el siglo XIV, porque este Cristo es su carta fundacional. Ah, bueno. Y era un Cristo muy bueno, medieval, obviamente, ¿no? Que tenía un color muy peculiar y que obviamente nos daba esa referencia, ¿no? A la devoción a nuestro Señor Jesucristo. No, pero vuelvo a lo de antes, de lo que estaba diciendo, ¿no? Entraron a esa ermita, agarraron una cruz que estaba en el altar, la rompieron, ¿no? Y bueno, obvio que tuvimos que tomar acciones para poder restaurar ese Cristo que habían roto y llamarles la atención a los jóvenes, ¿no? Yo les dije, mire, ustedes deben tener en cuenta que todo acto tiene una consecuencia y lo que han hecho no está bien, ¿no? ¿Te gustaría que en tu casa te haga lo mismo? No, igual, todo lo que en estudio se respete, por más que todas las cosas de Dios, ¿no? Y eso me entró en la mente una cosa, ¿no? ¿Y por qué los padres en muchos de los casos no enseñan a los hijos a respetar estas cosas? ¿No? Entonces, nos falta una nueva evangelización que, bueno, es cierto que hay muchas cosas que hablan de la nueva evangelización. Juan Pablo II utilizó esta palabra de nueva evangelización. Ahora se usa la palabra una catequesis o una iglesia más carismática y mistagógica. Claro, también está la otra palabra sinodal, ¿no? Pero debemos centrarnos en que estas nuevas formas o de ver la catequesis se centren justamente en recuperar algunas cosas como el sentido de lo sagrado, ¿no? Está bien, sí, hay que volver a los orígenes, hay que volver al primer anuncio, que yo también concuerdo, que eso ayudará a que los mismos jóvenes que acudan a la iniciación cristiana perseveren y sean buenos cristianos, pero también hay que enseñarles a recuperar el sentido de lo sagrado. De tal manera que cuando vayan a un lugar sagrado o vean un arte que es cristiano, lo respeten, ¿no? Y sepan incluso cómo poder rendir reverencia dentro de un lugar sagrado, ¿no? Que es un lugar donde se tiene que hacer silencio, un lugar de encuentro con Dios, un momento donde uno deja lo que está haciendo por un momento y entra al santuario. Ese sentido del santuario, lo que tenían los judíos en tiempo de Jesús, justamente tiene el mismo sentido, el subir al monte. Por eso que las iglesias están en escalinatas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el sentido de que yo salgo un momento del mundo, me voy a encontrar con Dios y después vuelvo a mis labores normales, ¿no? Es así. Incluso en la misma iglesia, generalmente, bueno, ahora en estructuras modernas ya no tienen esa diferencia, ¿no? Pero antes era así, estaba toda la nave donde están las bancas y luego venían 3 escalinatas o las que se pusieran. ¿Por qué? Porque solamente en esas escalinatas que inicia el presbiterio entra nomás el sacerdote con los ministros celebrantes, incluso los que hacen el servicio como los monaguillos o acólitos instituidos, para poder
Ahora, ¿no? Hablo del novus sordo, porque en el vetus sordo, en la misa de forma extraordinaria, pues solamente entran los ministros ordenados, ¿no? Y claro, también algunos ayudantes como los monaguillos también ahí. Ya, entonces, en ambos casos se tiene en cuenta de que eso ahí solamente van los ministros o los que van a ayudar a hacer desde el ministro ordenado hasta aquellos que van a ayudar al ministro ordenado con respecto a la celebración de la Santa Misa. O sea, es otro orden, ¿no? Entonces ahí había una diferencia por ese sentido, ¿no? O sea, el respeto y el sentido de lo sagrado, ¿no? También no cualquiera podía, ¿no? Tomar la Santa Eucaristía, ¿no? En sus manos, ¿entiendes? ¿No? Entonces, por eso que yo soy muy cuidadoso, ¿no? Cuando vamos a hacer voy a sacar la comunión del sagrario, yo generalmente lo hago yo, ¿no? Prefiero hacerlo yo, ¿no? Muy pocas veces se lo doy a un acólito instituido, porque según la normativa actual se puede, pero prefiero hacerlo yo mismo, ¿no? Porque soy el sacerdote y pues mis manos han sido consagradas justamente para velar por el misterio eucarístico, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir en esta primera parte. No sé si ha quedado claro. Muchísimas gracias, padre. Muy claro los puntos que debo saludar. Antes de olvidarme de saludar, después me olvidé de saludar a la gente que nos apoya. De verdad, gracias, querido amigo, pues todos saben que estamos ayudando ahora, tanto Angie como Vicky, que son dos personas que están luchando contra el cáncer, así que de verdad, gracias. Dice el doctor Sigue clarísimo, ha sido muy claro aquí el padre. Usted, padre, en un momento habló sobre la noción de respeto, y yo le voy a ser sincero, padre, como lo hemos sido siempre, y más allá de esta jerarquía que usted tiene sobre mí como laico, también lo veo a usted como un amigo. De hecho, he recurrido a usted un montón de veces en privado, igual que con el padre Cristian Legeber, o el padre Augusto César Marín, o el padre Cárdenas, porque bueno, uno está combatiendo en el mundo, rodeado de pecados, uno es pecador y a veces entran las confusiones, las dudas, las inquietudes. Y en este momento yo ciertamente que sí me encuentro en una pequeña duda, lo quiero poner en contexto. El Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, condenó el anglicanismo, en el sentido de recordar una vez más que los ministros anglicanos no son válidamente ordenados. No es lo mismo que sucede con un cisma, donde va a haber una sucesión legítima, pero que van a estar divididos de Roma, escindidos de Roma, pero que va a conservarse la sucesión. Alguien me decía que todavía se discute, yo no sé qué se discute, si son ordenados válidamente o no, cuando el Papa ya dijo que no son válidamente ordenados los ministros anglicanos. Sin embargo, padre, y aquí viene mi duda, y por eso estoy preguntando esto con el sumo respeto, porque está usted y no quiero comprometerlo, es solamente una duda. Pero esta nota es de Así Prensa, no podemos decir que Así Prensa sea un sitio sede vacantista en contra del Papa. Solamente informamos lo que sucede aquí. ¿Qué dice? Arzobispo de Canterbury celebra misa anglicana en una basílica católica de Roma, que incluso se ve que luego le da la bendición al Papa Francisco. Y yo acá tengo un par de dudas, padre, me gustaría escucharlo a ustedes, porque la gran inquietud mía en este sentido es, primero, ¿cómo entender lo que es el ecumenismo cuando hoy a muchos, insisto, no quiero adjudicar responsabilidad a nadie, hoy muchos percibimos que la religión pareciera ser un supermercado? Yo elija lo que elija, lo importante es que al final de la caja tengo que pagar. Entonces yo puedo elegir estar con un pastor evangélico, con el papa, con un obispo anglicano, con un rabino, con un imán. Al final veo que están todos unidos en la misma oración y yo pienso, tiempo atrás, muchos católicos perecieron como Santo Tomás Moro por ser fieles a la Roma eterna. Y resulta ser que sucedió lo mismo en España, padre. Quiero darme a entender, padre, perdón si me extiendo quizás en la pregunta, pero es para darme a entender en mi inquietud y lo de muchos que Sí, también nos siguen. Vea usted, padre, lo que sucedió.
De 1936 a 1939 se dio una matanza atroz por parte de los comunistas en Sí, España. Guerra Civil Gra- Española. Gracias a Francisco Franco, caudillo, la Iglesia Católica en España sobrevivió. Ahora, cuando exhumaron el cuerpo de Franco, los obispos, que uno dice, pero al menos que se encadenen, porque es a la luz de la Biblia gravísimo la exhumación de un cuerpo por el trato digno que requiere todo muerto, un caballero católico, porque fue oficialmente nombrado caballero, no hubo la más mínima resistencia por parte de la Iglesia, padre. Y uno quiere ser fiel a la Roma eterna, pero digo, vamos de vuelta al caso reciente. Digo, ¿cuántos católicos perecieron, igual que como muchos han perecido frente al comunismo, frente a lo que fue una religión que se constituyó a partir del adulterio de Enrique VIII? Porque no había otro fundamento de la religión anglicana que fue legitimar un adulterio. Y esto le costó la vida a Santo Tomás Moro y su familia. Entonces, padre, aquí me queda la duda a mí. Primero, respecto a si es legítimo o no una bendición de una persona de una religión hacia el Papa. No sé, si el Papa es vicario de Cristo, si es legítimo o no, yo tengo mis dudas, pero es una cuestión teológica que me fin. Y luego, ¿cómo tenemos que entender, padre, este intento de ecumenismo? Porque parece, yo siento, padre, que si yo voy a estos encuentros ecuménicos por mantener unidad con el resto de los cristianos, que yo entiendo que tiene que haber un trato respetuoso para que se puedan convertir, pero en parte yo también siento que estoy traicionando a aquellos mártires que resistieron en Inglaterra por no ceder al error. Yo hoy me tengo que abrazar con aquellos que están públicamente convirtiendo el error en una religión, como en el caso de los anglicanos. Estaré confundido, padre, en la actitud, en mi sentimiento. Es aquí donde tengo mis dudas de cómo interpretar estos sucesos propios de un mundo moderno. Claro, empezando, bueno, tú mencionaste a Franco, yo que estaba por España es un poco complejo hablar del tema, ¿no? Hay mucho, se nota que hay odio en algunos sectores y pues te tildan de facho si es que hablas del tema, ¿no? Yo con muchas pinzas he tenido que hablar de la Guerra Civil Española, pero en unos casos sí, lo he dicho en algunas homilías en uno de los pueblos, diciendo, miren, ustedes tienen un gran legado de grandes mártires, especialmente veamos los mártires de la Guerra Civil Española, ¿no? Porque a veces no quieren hablar del tema y no tocan el tema de las repúblicas, porque en las repúblicas, tanto en la primera como en la segunda república, se perdieron bastantes terrenos, ¿no? O sea, se quitaron varios territorios a la iglesia. Uno de esos territorios, por ejemplo, cuando yo hacía misa en una ganadería, no voy a decir los nombres de las ganaderías, pero ganaderías de Lidia, o tauromaquia. Me gusta la tauromaquia, no lo voy a negar. Entonces, fui por ahí porque era parte de mi territorio como párroco y me comentaron, padre, esto era antes de canónigos regulares, pero lo perdieron en el tiempo de la República y me habló de su bisabuelo, el señor ya tiene sus 89 años, pero su bisabuelo en esos tiempos, o su abuelo creo, lo compró, ¿no? Porque me parece que subastaron esa zona, lo compraron y me decía, hemos rescatado la iglesia que estaba casi en ruinas, y claro, los ganaderos son muy católicos porque en sus mismas ganaderías hacen iglesias, hacen capillas, ¿no? Hacen capillas, incluso han rescatado quizás antiguas parroquias, la pila bautismal, que eran de piedra labrada, muy hermoso, ¿no? Y sí, o sea, por esa parte es un poco complejo hablar de este tema de Franco, que sí, o sea, una de las cosas rescatables es que hizo frente, ¿no? Al comunismo y a la república, evitó que, pues, de alguna manera se extinguiera, bueno, no se iba a extinguir, pero de alguna manera para que la iglesia pudiese, pues, ejercer libremente eh, su religión, o sea, hacer libre ejercicio de su libertad religiosa, ¿no? Hubo errores también, será en otro apartado que hablemos de esto, porque hubo también errores en el tiempo de Franco, pero ahí cierro con Franco, voy a lo que tú estabas, ¿no? Con respecto al anglicanismo. Hubo un tiempo, yo no soy experto en esto, digo que no soy experto porque no recuerdo bien la fecha, pero sí sé que hasta un cierto tiempo había sacerdotes válidamente ordenados, especialmente a los orígenes. Luego ya se rompe la sucesión apostólica hasta nuestros días y es por eso que el Papa Benedicto ha dicho que el sacerdocio de ellos no es válido, a tal punto de cuando un
bueno, digamos un pastor o un sacerdote, entre comillas, sacerdote anglicano, quiere ser católico, como ya ha habido, hay incluso un ordinariato no especial para ellos cuando vuelven a la iglesia católica. Entonces, cuando vuelven a la iglesia católica y querían mantener su estado clerical, bueno, digámoslo así, ¿no? Se le vuelve a ordenar, o sea, se le ordena ya válidamente, ¿no? Para que su sacerdocio sea válido, ¿no? Claro, permanece en el mismo estado, si ha estado casado, bueno, no se desvincula, no es unión. Sí, en eso siguen, creo, la misma disciplina que se usa con los diáconos permanentes y con los católicos orientales y ortodoxos, lo que se da el sacerdocio a personas casadas. Entonces, por eso el motivo de lo que Benedicto hizo y procuró, ¿no? Para estos sacerdotes o pastores anglicanos, pues trae una confusión con lo que ha hecho el Papa Francisco, ¿no? Hay un problema con el ecumenismo. El ecumenismo tiene un fin, ¿ya? Y el fin es que se logre esa unidad de los cristianos. En pocas palabras, eso dicho de manera elegante, pero en el fondo, ¿qué cosa quiero yo con el ecumenismo? Que aquellos que se han separado vuelvan a unirse, ¿no? ¿Y a unirse a quién? Bajo una sola cabeza, bajo un solo pastor. Claro, la cabeza de la iglesia es Cristo, pero el vicario de Cristo es el Papa. Entonces lo que se busca es que vuelvan a la comunión, ¿no? Con el obispo de Roma, en un ecumenismo, que vuelvan a lo que es la iglesia católica sin perder obviamente sus tradiciones e incluso llevando un diálogo, o sea, sin perder sus tradiciones me refiero, en el caso de los ortodoxos, que no van a perder sus ritos, a eso me refiero, que sus ritos son válidos y sus sacramentos. Obvio que los evangélicos o los de alguna secta o los luteranos o los calvinistas tendrán que hacer todo una catarsis, ¿no? Para poder integrar, ¿no? Obvio, pero me refiero pues a los ortodoxos, ¿no? Así como hay dentro de la iglesia 21 iglesias sui juris y 5 familias de ritos, pues los ortodoxos que se conviertan a la fe católica puedan integrar pues esos ritos que ya están aceptados dentro de la iglesia, ¿no? Sea el bizantino, sea el alejandrino, sea el rito sirio, no cualquiera, porque eso ellos mantienen su calendario y mantienen su forma de celebrar la misa, la divina liturgia como lo dicen. ¿Por qué? Porque en los ortodoxos su sacerdocio sí es válido y la asociación apostólica se mantiene, ¿no? En el caso de los anglicanos ya no. Y claro, yo como sacerdote cristiano católico, yo no pediría una bendición a un obispo anglicano. Lo que yo haría es ponerme a orar con él. Vamos a orar juntos, está bien, no hay problema. Una vez hice una oración junto con un pastor adventista y un pastor evangélico, pero no porque yo haya promovido ese diálogo, sino que era un funeral de la mamá de una madre de familia de una joven que tenía el grupo juvenil y pues me pidió estar. Yo le digo, pero señora, usted no me avisó que su mamá era evangélica, yo le había dado la unción de los enfermos. No, padre, no hay problema, venga nomás usted a acompañarme en el velorio, al menos para calmar mi dolor. Ya bueno, yo fui, ¿no? De buena fe. Y resulta que buena parte de los hijos de esta señora eran católicos. Y otros dos, me parece, uno de ellos era pastor evangélico. Y como la señora congregaba en esa iglesia, el pastor comenzaba trajo otros pastores y comenzaron a hablar, incluso hablaron contra la doctrina nuestra, ¿no? Como católicos. Y un poco me sentí incómodo y me invitaron también, ¿no? El hermano de este señor que es católico me dijo, padre, le he dicho a mi hermano que le deja hablar a usted porque si está haciendo hablar a otros pastores, incluso adventistas, también queremos que un sacerdote nos hable. Pues entonces salí a hablar, conversé, hablé, prediqué y directamente comenzaba a refutar algunas cosas que dijo. Y dije, vamos a rezar al Padre Nuestro, invito a los dos pastores que se acerquen conmigo, vamos a hacer la oración del Padre Nuestro, la oración que nos une. Pero, ¿cuál era mi intención? La gente que tenga en cuenta que todo tiende a desembocar en la Iglesia Católica. O sea, si invito a esa oración es para que estos pastores se den cuenta que la única y verdadera iglesia fundada por Cristo es la Iglesia Católica. Hasta aprovechar en dar la bendición a todos. ¿Ya? Entonces, es que la mayoría eran católicos los que estaban ahí, así que estaba con mis fieles también. Entonces, hay una cuestión que hay que tener en cuenta y que sería bueno que nuestro Papa, nuestro querido Santo Padre lo tenga en cuenta, es que hay que evitar todo aquello que genere confusión, ¿no? Yo puedo entender que pueda prestar la Basílica del Vaticano o de cualquiera de las basílicas de las 4 basílicas que hay en el Vaticano o alguna iglesia que haya,
por ejemplo, a ortodoxos. ¿Por qué? Porque con los ortodoxos hay una declaración conjunta, ¿no? De comunicación de bienes, de sacramentos. ¿No? Te explico. Por ejemplo, si yo estoy supongamos en Grecia, y donde yo vivo no hay una iglesia católica en comunión con Roma, ¿no? Buscaré primero, obviamente, no importa, una iglesia oriental en comunión con Roma, y si no encuentro, voy a tener que asistir a la Santa Misa, a la Divina Liturgia de los ortodoxos. Se puede hacer eso. Incluso confesarme con un ortodoxo si es que no encuentro un ministro católico, no un sacerdote católico. Se puedo confesar, igual viceversa, en caso de emergencia. Se puede hacer eso, ¿no? Se puede hacer eso. No hay ningún problema, ¿no? Obvio, sin perder mi identidad, ni ellos tampoco. Eso es en casos extremos que se puede hacer esa comunicación entre ambos. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de ambos es válido, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, que se les preste quizás una parroquia nuestra a ortodoxos no está mal. ¿Por qué? Porque hay una declaración conjunta y se puede hacer. Además, ellos tienen todo lo que nosotros tenemos, salvo la teología que es distinta. O sea, por más que quieran pensar que la teología oriental es igual que la occidental, no, es distinta. Sí es compatible, hay equivalentes, pero es distinto. Es distinto. Es una forma de ver distinta y hay que respetarla. No hay que pensar en latinizar a los católicos orientales, ¿no? Ni a los ortodoxos que se conviertan, no, que sigan su teología porque es muy rica y que nos hace ver a los occidentales la importancia de la contemplación, de la teología apofática, es muy importante, ¿no? Entonces con los ortodoxos sí, no se puede hacer eso, pero con los anglicanos pues no se podría. Y aquí es que tener una cosa muy clara, que el ecumenismo implica realizar acciones, está bien, oración conjunta, está bien, que haya diálogo conjunto, está bien, declaraciones conjuntas, está bien, porque el bautismo de los anglicanos sí es válido, ¿ok? Es válido el bautismo de los anglicanos, ¿ya? Es así. Entonces, puede haber una declaración conjunta sobre algunas cosas, ¿no? Ahora, yo no sé si el Papa habrá hecho una declaración ahorita conjunta con los anglicanos para dejar que un anglicano celebre en una parroquia, pero por ahora no se ha hecho público, si es que hubiera, pero creo que hasta el momento no hay, ¿no? Así que yo preferiría y diría al Santo Padre, no, mira, evite hacer estas cosas porque puede llegar a una confusión, ¿no? Bueno, el Papa es el legislador universal, puede hacer excepción en algunas normas, ¿no? No es disciplinario, puede hacerlo, no hay ningún problema. Pero es mejor que se evite todo rastro de confusión que lleve a decir a la gente, entonces da lo mismo ser anglicano que ser católico, no da lo mismo. El, el diálogo ecuménico, entonces me estoy diciendo que todas las iglesias son verdaderas o son, mejor dicho, tienen el mismo fundamento que la iglesia católica, pero yo les puedo decir que no. O sea, no, lo que se busca es la unidad, sí, pero para que vuelvan a la comunión, no simplemente para que cada uno permanezca en su error. No. Lo mismo con el diálogo interreligioso, que se da especialmente en la Semana de la Paz, en Asís, que lo inició Juan Pablo II. ¿No? La idea de Juan Pablo obviamente no ha sido el hecho de dar a entender de que no, todas las religiones son iguales, no. La intención de Juan Pablo II, bueno, me uno a ellos, una oración por la paz, pero a la vez el diálogo interreligioso que busca, la evangelización, que busca, que tiene como fin el diálogo interreligioso, hacer conocer a Cristo a estos que no son de mi mismo credo para que sean de mi credo. Eso es lo que se busca en el diálogo interreligioso. Decía el padre Federico Hayton, es deber nuestro dar a conocer el error. El diálogo interreligioso, aunque con diversos mecanismos, pues me lleva a decirle a un budista, mira, esto no es así, ¿no? Dependiendo de cuál es el método. Entonces, es necesario entender esto. El ecumenismo no tiene como fin poner en un mismo nivel a todas las confesiones cristianas. El diálogo interreligioso, que es otra cosa, no pone en un mismo nivel a todas las religiones, ¿no? El pluralismo religioso, pues, es algo al que hay que tener mucha cautela, ¿no? Incluso hay una teología de la diversidad religiosa, ¿no? O teología comparada también es otra rama, ¿no? La teología comparada, la teología de la diversidad religiosa. El problema es que a veces llegamos a un peligro cuando llegamos a estas cosas de que con nuestro lenguaje un poco más diplomático a veces confundimos y pensamos que todos están en el mismo nivel y que da igual,
igual hacer yoga que rezar una lección divina, cuando no es igual, ¿no? Cada uno con lo suyo. Sí. Ahí, en ese sentido, padre, le agradezco la respuesta. Hay que también recordar la importancia de la claridad, o sea, no en vano, acabo de ver un mensaje aquí que citan a San Agatón, que fue papa, mártir, dio su vida por la fe, dio su vida por Cristo, que tenía una frase dura respecto a que es alguien que reza con un hereje, y también entendió, y por eso convocó los concilios que convocó, para dar claridad. O sea, yo en ese sentido creo que en algún punto tenemos que volver a la tradición, al menos para mí, digamos, a la sana tradición. Digamos, no esto de abrazar las cenizas de un pasado que no volverá, sino esa llama viva del fuego, esa llama viva de un fuego que nos mantiene ardientes a todos. Para ayer, terminando en el tercer tópico, quiero tocar un tema súper complejo, súper delicado, padre, pero creo sinceramente que todos los sacerdotes con los que uno se rodea están preparados para esto. Gracias, Chanchito. Acá viendo mi hija, me a retirar un poquito de agua. Sí. No, Hola. Chanchito. Date el cura. Bueno, ahí se va. Muchas gracias, amor. Estaba muerto de sed. Pero antes de pasar a la última pregunta, un tema bastante delicado, hablando justamente de personas menores. Gracias, Laura. Gracias, Daniel. Gracias a todos los que están aquí. Hay un tema, padre, que hoy se ha reavivado en Twitter. Quiero ver cómo lo puedo expresar para que usted pueda desarrollarlo libremente. A mí que me ha tocado dar conferencias, me toca dar clases, me ha tocado entrar en debates contra gente que es evangélica, contra ateos. Ya he explicado por qué yo no debato temas de fe, justamente porque no quiero que la fe se vuelva una materia de likes y reproducciones, sino si yo realmente estoy convencido que tengo que predicar a Cristo, creo que mi lugar hoy por hoy, esto lo digo y lo aclaro desde ya, porque sé que hay muchos que son evangélicos que me están viendo, invitándome a debates. ¿Por qué yo no debato? Primero, porque soy muy responsable con el tema de la fe. Una palabra que yo diga mal puede conducir al error a un hermano. Primero. Y voy a responder por esa alma. Segundo, porque yo creo que el debate es legítimo y válido si hay una búsqueda genuina por llegar a la verdad, no para ganar una discusión. Y si yo quiero que la gente llegue a la verdad, yo hoy mi apostolado está primero con mis hijas, segundo con mis alumnos, tercero cuando entramos a predicar y llevar la palabra de Dios, además de la ayuda caritativa en oncopediatría. Es donde yo estoy enfocado hoy. Si quieren debatir, hay muy buenos debatientes en materia de fe, Dan Turbina, mi amigo Santiago Fernando Casanova. Larcón, Fernando Casanova. Casanova. Hay mucha gente que está muy bien preparada. Entonces, cada uno en su lugar. Yo reconozco mi limitación. Pero sí, padre, le digo que en esta odisea que uno tiene por querer defender a Dios en el siglo XXI, donde ya uno mismo tiene que defender a Dios de uno mismo, reconozco. O sea, ya uno cuando quiere evitar el pecado ya está queriendo defender a Dios. Lo digo porque hay gente que me está viendo ahora. Siéntanse en el buen sentido, acá me va a corregir el padre. Siéntanse en cierto sentido orgullosos cuando logran, por ejemplo, vencer una tentación. Cuando dice, uy, estoy tentado en esto. Pero que después uno dice, no, Dios, realmente dame fuerza porque sé que no está bien si lo hago. Y logran superar eso. Siéntanse bien con ustedes mismos. Es decir, eso también es defender a Dios. De decir, quería hacer el mal, pero con oración y con voluntad pude superar la tentación, que paso a paso es. Paso a paso es la santidad. No es que uno ya nace completamente santo, inmaculado, salvo la Virgen María, porque también tuvo su voluntad. También tuvo su voluntad, digamos, en este aceptar la voluntad de Dios. Entonces, vamos de vuelta. Volvamos a la pregunta. Ahora sí, volvemos a la pregunta. Padre, en esta odisea que uno tiene por defender a Dios, no debe haber ataque más común, no debe haber ataque más común que decir, vos católico romano, que está defendiendo un Vaticano que encubre abusadores, porque culpa de ese celibato son todos depredadores sexuales, cuando quiero mostrar una noticia, no para atacar a ninguna religión, sino para demostrar, o sea, no tiene que ver el celibato, porque acá dice, abusos sexuales a menores conmociona la iglesia luterana en Alemania. No creo que los luteranos
vayan a ser particularmente promotores de la regla de disciplina del celibato, pero nos atacan siempre con el tema del abuso en la iglesia. Entonces, ¿cuál es el tópico? ¿Quiere escucharlo usted, padre, que se puede expresar libremente? Porque somos muchos los que defendemos la Iglesia Católica en distintos espacios, en la comunidad, en redes sociales, donde sea, y nos atacan siempre, padre, con esto. ¿Qué nos Sí, podría decir usted, padre, en este sentido? claro, el tema del abuso sexual a niños es muy doloroso para todos, porque, bueno, para mí, porque como sacerdote, como religioso y sacerdote, pues a veces te terminan etiquetando y piensan que todos vamos a hacer lo mismo, ¿no? Claro, somos de carne y hueso, tenemos que cuidarnos también, pero no es que todo sacerdote tenga esa perversión, ¿no? En su mente, porque es una perversión. Y de esto hablamos una vez con la doctora Lola Shin, una psicóloga que tenemos aquí en Perú, eh, y tengo un programa con ella en mi canal de YouTube, Justos Veritatis, sobre la formación religiosa y sacerdotal, ¿no? Y AMS, y actuación al mismo sexo, ¿no? Ahí ella lo aborda, es experta en eso porque ella trabaja mucho en lo que son casas de formación, conventos y seminarios, y ella ha visto, ella ha sondeado de que hay bastante. Una de las causas, ¿no?, de que haya a veces abuso sexual es porque, claro, está la AMS, hasta el mismo sexo, o heridas que no han curado, no han sanado. O una persona que abusa es porque ha sido abusada, ¿no? Y cuando digo abuso no me refiero únicamente a abusos sexuales, sino también a abusos de violencia familiar, o violencia en el colegio, lo que dicen bullying ahora, ¿no? Es porque antes tiene una ruptura, pues, y obviamente tiende a abusar, ¿no? Entonces, el celibato no es motivo, no es motivo de que haya abuso, ¿no? Lo que pasa es que hay personas que quieren ser sacerdotes que tienen heridas no sanadas, no es ese problema. Hay personas que tienen heridas no sanadas y obviamente tienden a querer ejercer un cierto poder sobre ciertas personas y manipularlas y obviamente dar rienda suelta a sus bajos instintos, ¿no? A sus bajas pasiones. Entonces, no pongamos el celibato como un causante. El causante, heridas no sanadas, sea AMS, atracción al mismo sexo, que sí, sí, sí se da. O sea, muchos de los que han abusado han tenido estos problemas de homosexualidad. No lo oculto, lo digo, sí, hay sacerdotes o hay religiosos que tienen esta tendencia, lamentablemente, ¿no? Y que no han hecho o no hacen mucho como para poder sanar lo que tienen. O sea, lo digo, o sea, es algo delicado, pero sí, es cierto, hay sacerdotes que tienen esta tendencia o este problema, o religiosos, incluso religiosas, que tienen este problema de atracción al mismo sexo, que por tanto tienen que sanar, ¿no? Por eso que los mismos formadores tienen que ser muy minuciosos en ese sentido. Si hay algún joven que tiene algún problema, sea de homosexualidad o de alguna perversión sexual que tiene, pues también debe orientarlo, ¿no?, hacia la sanación, o en todo caso decirle, sabes que tu camino no es este, o tómate un tiempo fuera del seminario y trata de sanar esto, trabaja con tal psicólogo, y una vez que hayas podido superar, vuelves, o de lo contrario, mejor te quedas allí y vives tu vida cristiana de otro modo, no necesariamente en el convento o en la vida consagrada. O sea, es necesario, ¿no?, ver, y si en algún momento algún aviso, porque también no puedo negarlo, hay obispos y superiores en algunas congregaciones que han encubierto y han cometido el error de que cuando una persona, un sacerdote, un religioso o una religiosa ha cometido un acto de abuso sexual a niños, en vez de expulsarlos o abrirles un proceso canónico, eclesiástico y instar a la familia que denuncie para abrir un proceso penal, lo han cambiado de lugar, lo han cambiado de parroquia, ¿no? Lo han movido de un lado a otro pensando que de esa manera iban a solucionar el problema, pero el detalle es que se iban a otro lugar y en ese mismo lugar cometían lo mismo. Entonces, ha habido esos casos, vas a disculpar, Horacio, pero sí, hay casos así, no lo niego, de que han encubierto o han cambiado o lo han mandado, por así decirlo, lo mandamos a Roma, lo mandamos a España, lo mandamos a Francia, con buena intención para que allí esté alejado de estos problemas y allí pues tenga más tranquilidad y pueda pues superar el problema, pero el detalle es que si tú no le das la ayuda adecuada o no le pones la pena
adecuada, esta persona va a seguir en lo mismo, ¿no? Entonces, por eso que hay dos cosas, ¿no? Uno, la prevención en la formación, ¿no? Y antes de la formación, porque los promotores vocacionales tienen que estar muy atentos a este tipo de problemas, ¿no? Cualquier perversión sexual, no solamente los actos homosexuales, sino otro tipo de perversiones, ¿no? Que puedan haber. Por ejemplo, la zoofilia, que también se puede dar. Ahora, en este mundo hipersexualizado, hasta un niño, hasta un adolescente puede practicar la zoofilia, ¿no? O una masturbación compulsiva. En algunos casos me decían, si un joven no ha superado el problema de la masturbación antes de llegar a los votos, mejor no se la admite, ¿no? Mejor no se la admite. O a los órdenes sagradas en el caso de los diocesanos, ¿no? Sí. Entonces, cualquier tipo de perversión sexual tiene que ser muy bien observada en la prevención, antes, en la formación o antes de entrar al seminario, ¿no? Eso sí, hay que verlo muy minuciosamente. Pero cuando ya ocurre, pues ahí están los superiores que tienen que tomar cartas en el asunto y seguir el proceso como se debe. En la actualidad, ya que las leyes o las normas eclesiásticas son más estrictas, cuando hay sospecha, sí, y solamente con la simple sospecha, que es un arma de doble filo, ¿no? Ya te quitan, te remueven del puesto y te llevan a un lugar donde tú puedas seguir tu proceso. O sea, te suspenden, por más que seas inocente, te suspenden, ya no puedes hacer ejercicio del sacerdocio, de tu vida o de tu apostolado, ¿no? Si eres miembro de un instituto de vida religiosa de, con un fin apostólico, entonces te recluyen, ¿no? Te recluyen en una casa hasta que pues todo sea esclarecido. Y si hay que abrir proceso penal, se abre proceso penal. Ambos procesos se pueden llevar a la par, ¿no? Por eso ahora se hace eso, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer tanto los obispos como los superiores, cuando haya esta sospecha, pues ¿qué se va a hacer? Así se procede, ¿no? Lamentablemente es un arma de doble filo, digo, tomar esta actitud, ¿por qué? Porque supongamos que el sacerdote que está siendo acusado es inocente y solamente ha sido un capricho de una chica. ¿Qué vas a hacer? Hay sospecha, ya se ve, hay un problema, entonces mejor, igual tienes que separarte, ponerte en un lugar donde se siga tu proceso y esclarecer todo. El problema es quién limpia tu nombre luego, ¿no? Entonces son actitudes, la prevención y la actuación inmediata que tienen que tener los superiores, ¿no? De las congregaciones, como los obispos con respecto a sus diócesis. Tiene que haber actuación inmediata, ¿no? Y nunca encubrir, ¿no? Pero vamos a lo otro, Horacio. Es que si vemos el porcentaje, no te lo tengo ahorita, no quiero decir ni aproximaciones del porcentaje, pero el mayor porcentaje de abuso sexual en la infancia se da en la familia y se da en las escuelas. Otro porcentaje en las escuelas, un gran porcentaje en la familia. Otro pequeño, porque es pequeño, por los sacerdotes, ¿no? En instituciones eclesiásticas. Claro que es escandalizante porque obviamente toda institución eclesiástica, todo sacerdote se supone que debe tener probidad moral, por eso es que hace mucho más ruido que un sacerdote comete estas cosas, pero la mayor parte se da en la familia y también buen porcentaje en las escuelas, ¿no? No católicas, también se da. Ahora, este gran porcentaje, pues obviamente se ve muy poco, o no hace tanto ruido como lo que hace o puede hacer un sacerdote, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? O sea, no es que toda la iglesia sea así, tampoco. No es que todos los sacerdotes o religiosos tengan esta tendencia o, como dicen algunos, como son aguantados, no es así. Vuelvo a repetir, el celibato no es causal para que haya esto. Y además, quien entra a ser, el que quiere ser sacerdote católico ya sabe que le espera hacer una promesa de celibato. Quien entra a una congregación religiosa y quiere ser también sacerdote, sabe de que como religioso tiene voto de castidad. Incluso la iglesia sabia ya ha puesto de que se hagan los primeros votos y unos años de renovación de votos. Eres religioso, sí, pero todavía temporal, todavía en formación, hasta que llegues a los votos perpetuos, ¿no? Llegados a los votos perpetuos, obviamente los votos son para siempre. Y si uno es religioso y sacerdote, también a la par que ha hecho el voto de castidad, hace la promesa del celibato en el diaconado, ¿no? Porque en el diaconado, si ya tiene voto de castidad, que el voto de castidad tiene que ver con su ser de religioso y perteneciente a un instituto de vida consagrada. En cambio, el celibato que se promete
en la vida sacerdotal, o en la vida clerical, mejor dicho, en el orden sagrado, tiene el orden de que yo, pues, justamente confirmo mi celibato para poder realizar mi servicio a Dios a tiempo completo, ¿no? Se hacen ambas cosas, ¿no? Eso es lo que puedo decir con respecto a esto, ¿no? Quien sabe que entra a una congregación religiosa o un seminario sabe de que se le va a pedir celibato, de que sea serio, ¿no? Por tanto, es todo un continuo ejercicio de la vivencia de la virtud de la castidad en el celibato, que no es tarea fácil, sí, no es tarea fácil, pero por eso también hay medios tanto espirituales como humanos para poder lograrlo. Y, y en ese sentido, ya voy a volver a hablar del tema del abuso sexual infantil en otro programa más adelante con el profesor Pablo Cardoso cuando lo logremos coordinar, porque no puedo dejar pasar un dato no menor. Más allá de lo que ha sido la infiltración y que hay que reconocer, me parece, padre, que luego del Segundo Concilio Vaticano también las admisiones en los seminarios fueron mucho más laxas. Sí, hay que ver, Eh, yo creo que hay que sí, considerar eso en algún sentido. O sí, sea, sí. Hay que ver muchas cosas porque es cierto, ¿no? De- el posconcilio, ¿no? O sea, no echemos la culpa al Concilio Vaticano no, de no, no, estas pues cosas. el post-concilio fue Sí, porque luego después del concilio, el posconcilio, de la recepción del anteriores. Concilio Vaticano segundo, hubo una Hay gran varios. salida de sacerdotes, religiosos, religiosas. Y claro, o sea, hagamos una comparación con el griego, por ejemplo, ¿no? Mi superior, que en paz descanse, el padre Pero Chereni, que era fue mi profesor de griego bíblico, me decía en mi seminario, cuando yo estaba de formación, me decía, nos enseñaban 4 años de griego clásico, de griego bíblico y 3 de griego clásico, algo así era. O sea, 7 años de griego en total, ¿no? Latín era casi toda la formación. No, ahora no es que diga que quien sepa latín está bien formado, no, sino que para entender de que si por qué estudiaban bastante griego y por qué hebreo, era porque tenían que entender la Sagrada Escritura en su idioma en el que fue escrito, primero. ¿Por qué latín? Porque varios de los documentos de los padres de la iglesia estaban escritos en latín. Griego clásico porque en la filosofía, si quieres ver el documento original, tienes que ir a Aristóteles o Platón, tienes que saber el griego clásico, al menos lo básico. La formación era estricta en ese sentido, ¿no? No solamente eso, sino también lo que es la vida de oración, la liturgia de las horas, todo tenía pues un espacio, ¿no? Y era mucho más, la formación era más exigente. Ahora, eso no quita de que quizás antes haya habido también abuso por parte de los sacerdotes con la antigua formación, ¿no? Sí, también pudo haber habido. Pero sí, de que hubo una cierta laxitud en la admisión de seminaristas, aspirantes o novicios, sí, de hecho que sí, eso se nota, no se nota cierta laxitud. Y otra cosa que hizo mucho daño al clero hispanoamericano, y me van a disculpar si lo digo, es la teología de la liberación. Ha hecho mucho daño y se ha tergiversado mucho la formación intelectual y humana, ¿no? Solamente centrándose en lo social y olvidando la liturgia, por ejemplo, la buena celebración de la liturgia. Han dejado muchos de ellos el breviario, y ya no lo rezan. ¿Por qué? Porque Cristo está en el pobre y por tanto yo voy a seguir al pobre. Está bien, pero ¿de dónde sacas energías tú? ¿De dónde sacas tú el amor que tienes que darle al pobre? Si no es en las oraciones que tú haces, ¿no? Entonces, una de las cosas que me decía también este sacerdote, en paz descanse, cómo un sacerdote, un religioso pierde su vocación, o por qué llega a esa etapa de laxitud en su propia existencia, no, o tibieza, mejor dicho, no laxitud, sino tibieza. Primero, deja de rezar el rosario. Segundo, deja el breviario, ¿no? Tercero, deja la oración personal. Cuarto, ya deja la Santa Misa, ¿no? ¿Entiendes? Deja de hacer estas cosas, hay un poco de debilidad, te debilitas, ¿no? Y luego, pues ya, como no tiene cómo llenar sus vacíos, pues busca otros amores, por así decirlo, y termina mal. Por Y eso, pues, sí. no, no, de hecho pensaba justamente porque, por ejemplo, en el caso mío, padre, que yo para en mi caso, para que me siento un poquito cómodo en algún espacio
más tradicionalista, porque estoy cada día más desencantado con el mundo, y por eso admiro también a sacerdotes como usted que se han involucrado de lleno en ayudar donde están las peores miserias del mundo. Por ejemplo, hay ordenaciones o congregaciones donde se exige, por ejemplo, que la comunidad sea mínimamente de tres, a más allá del aspecto virtuoso, porque la virtud siempre se desarrolla en contacto con el otro, el hecho de que estén siempre vestidos de sotana, que no tengan contacto físico con mujeres, porque a mí me pasó a ver en varios sacerdotes que estaban vestidos como yo, literalmente como yo, abrazados y bailando con otra mujer. Entonces, digo, la sotana negra en cierto sentido también es la muerte al mundo, en cierto sentido, es que uno está muerto al mundo, ese es el origen un poco más histórico, pero digo, creo que tenemos que en ese sentido trabajar todos para volver a cierto orden, donde hay orden hay belleza, por eso a mí también me gusta el rito tridentino, digamos, porque donde hay orden hay belleza, pero más allá de eso, de que creo que voy a hablar con el padre Augusto César Marín sobre algunas cuestiones propias de la misa. Padre, ya para ir terminando, hay una pregunta más, pero no podemos, antes de pasar a la última pregunta, que creo que apelar a su sabiduría va a ser lo más inteligente que puedo hacer hoy día yo, quiero saludar a Rosy González, a Maribel que nos ve desde Filadelfia, Dios le bendiga muchísimo. No me acuerdo si había saludado a Daniel Schigel y a Laura, pero los vuelvo a saludar de vuelta ya que estamos, no cuesta nada. Pero antes de pasar, hay una pregunta que teníamos guardada para ustedes al último. ¿Nos puede comentar, padre? Usted acaba de subir un reel. Yo no he podido hacerlo todavía porque he estado a mil. Le digo la verdad, padre. ¿Qué es esto? Queridos amigos, reciban todos un cordial saludo. Les habla el padre Luis Chumpen de los Oblatos de San José y fundador del canal Custos Veritatis. Quiero invitarles al tercer congreso por una generación provida que se va a realizar en la ciudad de Moyobamba. Dicho encuentro se va a realizar del 23 al 25 de febrero y vamos a contar con la presencia de buenos ponentes. Por eso les exhorto a que puedan visitar la página de la Red Provida San Martín y poder inscribirse. Y asimismo poder estar presente tanto de manera virtual como de manera presencial. Así que los esperamos para que puedan también formarse y poder librar esta batalla cultural y espiritual en la actualidad. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí tienen de paso las redes del padre Luis para que lo puedan seguir y apoyar, que también lo puedan apoyar en su apostolado. Pero antes de llegar a la última pregunta, no sé si quiere hacer alguna aclaración de este congreso, padre. Va a estar el padre Olivera Rabasi, creo, ¿no? Sí, va a estar el padre Javier Olivera. Es el tercer congreso porque el primer congreso fue en el 2017, el segundo fue en el 2020, pero lo hicieron de manera virtual por la pandemia y ahora es el tercer congreso que están haciendo. Va a estar el padre Javier Olivera, la doctora Pilar Calva, ¿no? La bióloga Carol Maraví, que la conozco personalmente. Va a estar un profesor, ¿no? César Augusto Celis, que es el que sale en TikTok haciendo unas críticas, ¿no? a la educación actual, porque es profesor de religión, ¿no? en colegios de Moyobamba, ¿no? El padre Luis Padre Petín. Ruiz Castillo. ¿Cómo? El padre Ruiz también. Para el Jaime Ruiz del Castillo. Claro, yo he trabajado en San José de Sisa, estaba una hora de Tarapoto, justo en la prelatura de Moyobamba. En el 2017, los Oblatos abrimos una casa, porque el Monseñor Rafael Escudero nos pidió que abriéramos una misión, estamos ahí trabajando, ¿no? Entonces yo he estado 4 años trabajando allí en esa zona, conozco bien al Monseñor Rafael y al padre Jaime, que es ahora el vicario general. Sí, uno de los primeros sacerdotes moyobambinos que conocí fue el padre Jaime, ¿no? Que fue uno de los que me recibió aquella vez cuando todavía no estábamos en Moyobamba, pero fui como promotor vocacional, llegando con mi mochila de mochilero, ¿no? Buscando vocaciones por esa zona, en la selva, en la Amazonía peruana. Entonces lo conocí a él y bueno, sí, ya varios años que lo conozco. Va a ser muy bueno. Y yo he trabajado en alguna manera también con los jóvenes de la Red Provida, porque la mayoría son jóvenes, bueno, ya están casados muchos de ellos, porque son parte del grupo que formó el padre Jaime en el año 2008, ¿no? De la Juventud Misionera de María Santísima, y que fruto de ese trabajo de varios años, porque ha sido casi 10 años de trabajo, ha salido este grupo de la Red Provida San Martín, ¿no?
Entonces, me da mucho gusto porque ellos tienen muy en cuenta lo que es el noviazgo santo, la castidad en el enamoramiento, en el noviazgo y cómo llegar a un buen matrimonio, ¿no? Entonces, eh, les invito, ¿no? Porque va a estar muy interesante este congreso. Puede ser de manera presencial en Moyobamba, ¿no? Los días 23, 24 y 25 de febrero, pero que no pueda hacerlo de manera presencial, pues de manera virtual. Ahí en el flyer pueden ver los números de cuenta y los teléfonos para comunicarse, ¿no? Y si no pueden, pues me escriben a mi Instagram para yo ponerle ese contacto con Diego Guevara, que es el coordinador, ¿no? El costo para los peruanos es 50 soles, para los que están en el extranjero, $20 se están poniendo, ¿no? El costo, si no me equivoco, ¿no? Más o menos. Está al alcance, el precio está al alcance de todos, ¿no? Para que puedan participar. Lo ideal es que participen de manera presencial, pero si no pueden, pues de manera virtual. Colaboren con esta gran red que también tienen ayudas, ¿no? A personas en situación de vulnerabilidad, a personas embarazadas, ¿no? Hacen misiones. O sea, es un grupo muy activo, ¿no? Que lleva siempre el nombre de Jesucristo a todos y también defienden la vida no solamente con marchas o concursos, sino también en la acción, ¿no? Si ustedes ven cómo actúan estos jóvenes profesionales, pues te impresiona, ¿no? Entonces, es un grupo muy bien formado y por favor asistan al tercer Congreso Provida, ¿no? Por una generación Provida en Moyobamba, virtual o presencial, ¿no? Ya saben. Vamos a la última pregunta, a ver. Sí, para terminar, justamente me quedé pensando en el padre Jaime Ruiz, porque bueno, hice a propósito un video en un conserva random, porque tiene un montón Sí, de reels, es muy famoso en Instagram. sí, Yo fui juntándolo todos los reels un día, lo puse en mi canal en conserva random con un experimento social que quería hacer, porque veía que mi canal no repuntaba. Dije, voy a poner algo mal a propósito. Puse, cura de la extrema derecha hace llorar a los zurdos. Puse un título que era, pero re vende humo, y era juntar solamente sus reels, nada más. Se viralizó, o sea, es el video más viralizado que yo tengo en YouTube, pero literalmente rompió todos los récords. Estamos hablando de sí, cientos de miles de visitas por un título que era re vende humo. Pero era para sí, sí, demostrar que sí, incluso el público se deja guiar por eso. Y muchos diciendo, no, no es un cura de la extrema derecha. Yo le decía en los comentarios, si yo no ponía un título de re vende humo, cuando yo he puesto títulos sanos, que por ejemplo hoy, dialogando con un buen sacerdote de las grandes crisis, no lo ve nadie. O sea, ah, no se dan cuenta, hubiese están dando la puesto razón a mí. cura facho en contra de los zurdos, ya. Sí, sí, sí. Pero es que yo lo hago a propósito porque necesitaba justamente que me dieran la razón de decir, vieran, necesitan, incluso los católicos necesitamos de estas cuestiones vende humo, pero después se quejan a propósito de que no, que cómo vas a decir eso. Pero si yo no decía eso, no veían mi canal. Entonces, me estaban dando la razón. Somos consumistas, hasta los católicos, porque yo lo he visto en este canal que cuando hablamos temas complejos, serios, profundos, 35 personas en vivo. He puesto un título vende humo, con una miniatura de vende humo de vamos a explicar la piedra filosofal de la inmortalidad. Ah, tenemos como 1000 vistas ese día. Entonces, esto es lo Claro, que sí, yo es autocrítica para mi propia gente. Hago lo que no claro. hace un youtuber, que es ser autocrítico con el propio público y con uno mismo, porque primero me doy con un caño a mí mismo. Pero, Sí, una cosa que te quería contar, en la pandemia, este padrecito hizo algo muy heroico, como había bastantes restricciones, una de esas él se atrevió pues no me acuerdo qué fecha fue, ¿no? Fue un feriado religioso, salió a la calle y a dar, claro, a poder dar la comunión a quien no podía. Y se hicieron colas, incluso la policía ayudó para que la gente se acercara, la gente que obviamente estaba en gracia de Dios, ¿no? Me parece que también hizo confesiones o confesaba, ¿no? O sea, en las calles, o sea, no tiene miedo, ¿no? Es una persona que cuando tiene que decir una verdad lo dice, ¿no? Entonces, sí, yo lo conozco personalmente, ya 4 años que lo he visto por Moyobamba cada vez que iba, ¿no? A las reuniones del clero, entonces sé quién es, mantengo contacto con él, así que íbamos avanzando, ¿no? En ese sentido de la batalla cultural. sí, de hecho, si no hay que venderte, miren, la última vez que me quise vender, me fui al canal del padre Razo a Mm, explicar, no mi postura, mi postura no le importa a nadie y yo estoy feliz de que a nadie le importe mi postura, yo soy feliz así. Fui a explicar lo que la Iglesia Católica enseñó siempre, porque es el canal de un sacerdote tradicionalista eh, que me dijo, bueno, vamos a hablar del tema de los animales. ¿Qué dije? Los animales no tienen derechos por esto y todo esto, basándome en Santo Tomás de Aquino,
e incluso en el propio San Francisco de Asís, porque mucha gente piensa que San Francisco de Asís era un ecologista, nada que ver, que puedo asegurar que no han leído nada de San Francisco de Asís. Lo que menos le importaba a San Francisco de Asís era decir que el perro tenía derecho. Lo que a San Francisco de Asís le importa es que las almas no vayan al infierno. De hecho, en filosofía del arte se estudia a San Francisco como la imagen de la imagen de Cristo. La imagen de la imagen de Cristo. Y es muy complejo, no quiero spoilear lo que voy a tratar filosóficamente con mis alumnos más adelante, pero desde ya lo anticipo, veo que están algunos de mis alumnos acá. San Francisco es uno de los santos más importantes de la Iglesia Católica. Todos los santos son importantes, pero me refiero en términos filosóficos. Es la imagen de la imagen. Es lo que cambia el arte de la escolástica que al día de hoy hemos heredado. O sea, lo que menos le importaba a San Francisco así esta cuestión de el ecologismo. Por decir eso, hablando de acá de los títulos que nos dice Ezequiel Ortiz, sabían decir que yo era un ser siniestro. O sea, Santo Tomás de Aquino, para estos católicos modernistas, era un siniestro por explicar que el alma humana es más perfecta, eterna y de mayor consideración para Dios que el alma sensitiva o el alma vegetativa. Por explicar lo que Santo Tomás de Aquino dice en la Suma Teológica, que era explicar esto con manzanas y peritas, sabía decir que yo era un apóstata, que estaba en contra de la creación de Dios, que estaba a favor de contaminar, de patear cachorros, que era un ser siniestro, que me tenía que quitar la tenencia de mis hijas porque yo era un perverso que quería maltratar animales, por explicar lo que la iglesia explicó siempre. Si no me creen, piensan que yo estoy exagerando, vayan a ver ese video que tengo en el canal del Padre Juan Razo sobre los animales, vean los comentarios, nada más. Que ya lo hicimos, que el ejercicio en vivo una vez, que nos pusimos a leer comentario por comentario y ahí quedó que yo era un ser siniestro. Sí, que, Pero bueno. que no dirán, porque en el video iba a quedar registrado, ¿no? Yo dije que me gusta la tauromaquia, que me diera la gente. Entonces, No, pero eso pero igual, o sea, yo no tengo problema porque, bueno, yo podría dar mi opinión al respecto y junto con algunas personas que son expertas y podemos hablar del tema, no hay problema. Pero bueno, en fin, la cuestión es que debemos ser firmes con la verdad y debemos defender la verdad con nuestros propios conocimientos, ¿no? Buscando la manera de hacer, de darle a conocer, ¿no? Lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, ¿ya? Y aunque haya gente que critique y piensa de que estamos siendo contrarios, pues, a la dignidad humana, cuando no es así. Bueno, vamos a la última pregunta que tenías. Ahora sí, se me hizo un poquito tarde, le pido disculpas, vale. No, la última pregunta, volviendo a un tema serio y de verdad que esto yo creo que es un tema que quiero resaltar de verdad. Yo entiendo, padre, porque esto me costó que a mí me funasen durante un tiempo de todas las redes sociales y nunca me arrepentí y no me cambié lo que dije, de que muchas veces se han inventado casos de abusos con tal de atacar la iglesia. Lo digo como lo digo. Muchas veces se han demostrado judicialmente que eran falsas denuncias, pero el daño a la persona del sacerdote, como a la iglesia, como institución, ya estaba hecho. Pero también quiero reconocer ahora que muchas veces, porque también conozco de cerca estos casos, y de hecho todo este vivo fue motivado para esta sola pregunta, un caso en particular, que hay personas que creen en Dios, que han padecido un abuso por parte de un sacerdote y que hoy les cuesta volver a creer en la Iglesia Católica. Y no es una cuestión de error en la doctrina como podría pasar, por ejemplo, con un hermano evangélico que vaya a negar la transubstanciación o un anglicano que vaya a negar el dogma mariano o lo que sea. Es simplemente porque reavivan ese dolor del abuso padecido por parte de un sacerdote. Por eso, padre, esta última pregunta para usted, sé que es compleja, pero apelo a su infinita sabiduría y su gran misericordia, que es, ¿qué le podría decir, padre, a aquellos hijos que han sufrido un gran dolor dentro de la iglesia, pero que les cuesta volver? Les cuesta volver a la casa del Padre
porque no logran todavía encontrar una explicación. No logran todavía separar lo que es el mal del hombre a lo que es la misericordia de Dios. No logran encontrar respuestas de cómo un Dios tan bueno y tan misericordioso permite grandes males. No logran encontrar esas respuestas que le muestren que la religión no depende del hombre y sus pecados, sino que es algo más. Por eso le dejamos el cierre a usted, padre, para que nos pueda ayudar a reflexionar al respecto. A ver, yo les digo a estas personas que han sido abusadas por un sacerdote que la ayuda para poder superar este problema o poder sanar las heridas las pueden encontrar dentro de la misma iglesia. No todos los sacerdotes tienen este problema y además dentro de las parroquias, ¿no? Donde haya un programa de ayuda a sanación, pues no necesariamente el mismo sacerdote te va a dar este acompañamiento, ¿no? Hay personas que pueden ayudarte con su oración o personas muy especialistas, por ejemplo, en estos acompañamientos de sanación que pueden hacer todo este trabajo, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil porque uno volver al lugar donde me hicieron daño, pues es imposible, casi, ¿no? Entonces, yo recomiendo, si es que ha pasado algo en una de las parroquias, pues busca una parroquia quizás no la donde pasó el problema, sino otra, quizás donde puedas encontrar alguna ayuda, ¿no? Otra cosa que también a veces no prefiero no decirlo ahorita, quizás porque es un poco fuerte. Lo que pasa es que a veces es difícil hablar esto de que por qué Dios permite estos males, ¿no? Yo siempre tengo la respuesta típica, bueno, que deja, porque sabe sacar Dios de los males bienes. Aparte está la libertad humana. Es complejo decirlo así justamente a las personas que han pasado por esto, porque pueden tomarlo mal, pero lo que yo les puedo decir es que la única solución para sanar las heridas es solamente con el perdón, no queda de otra, ¿no? Quien no perdona no sana. Ahora me pueden decir, padre, pero el perdonar significa de que esta persona que ahora está en la cárcel, si es que lo han enjuiciado, que no cumpla con la pena de lo que ha hecho, yo digo que no. O sea, parte de un proceso de sanación, pues también será una asesoría legal. Y si esta persona ha cometido este crimen o este delito, tendrá que pues, pasar por todos los procesos penales, judiciales, eclesiásticos que tenga que pasar. Si está en la cárcel, bueno, tendrá que pagar por lo que ha hecho. Pues es un delito. ¿Ya? Pero la cuestión es que siempre recuerdan, ¿no? Recuerden estas personas que vamos a ponernos de parte de ustedes, de la víctima, ¿no? Víctimas verdaderas que han pasado, no me refiero a los que han fingido. ¿No? Entonces les digo, la única manera de sanar es con el perdón. ¿Ya? Busquen en cualquiera de las parroquias que ustedes sientan la confianza de acudir, pues acudan a alguien que les pueda ayudar en ese sentido de la, de la, del acompañamiento de sanación, ¿no? No sé yo en qué parroquias del mundo habrá este tipo de cosas. Yo estoy capacitado en Proyecto Raquel y justo trato de estos temas con jóvenes que han sido abusados o que han cometido abortos. ¿Ya? Eh, Aquí en Lima están los viñedos de Raquel. También hay psicólogos que tratan de estos temas y que pueden ayudar, ¿no? Entonces, diría eso, ¿no? Busquen ayuda, recuerden que perdonando van a sanar y otra cosa es que si pues tienen que abrir un proceso a alguien que estás cometiendo estas cosas, pues no tengan miedo en denunciar, no denuncien. Si tienen que denunciar y si es algo cierto, obviamente, sí, denuncien, ¿no? No me niego a la denuncia. Pero recuerden, para sanar hay que perdonar, busquen ayuda necesaria, no todos los sacerdotes son así, ¿no? No todos los sacerdotes son así y recuerda que también dentro de una parroquia puede haber personas que pueden ayudarte mucho, ¿no? A poder purificando estas cosas, ¿no? Sí, ese es el mensaje que puedo dar. Muchísimas gracias, padre. Gracias a todos los que están aquí conectados, que nos han acompañado hoy día. Gracias a los que nos ayudan para que podamos seguir sosteniendo las obras de caridad. En este momento estamos ayudando a Vicky y Angie, que son dos chicas que están venciendo el cáncer, así que de verdad gracias en nombre de ellas. ¿Por qué no las entrevisto? Porque son
muy chicas y no quiero que se expongan a un medio virtual, solamente por eso. Sí, posiblemente más adelante, si conseguimos el equipo necesario, hablemos un poquito con las mamás, porque también hay un tema de fe de por medio. O sea, créame que la fe, más allá de todo, más allá de lo que realmente es como la virtud teologal más importante que va a fundamentar la caridad y la esperanza, tiene también un sentido en la vida diaria de la persona y una Sí, fortaleza particular. una cosa que quiero Sí. decirle a Lucio Dupuy, dice, ¿no? O Pili. Bueno, exacto, pero no solo perdonar al acosador, porque a veces los acosados también nos sentimos sucios y culpables de que pudimos haber hecho, ¿no? Sí, de hecho, en estos acompañamientos, en esa sanación, se trabaja el perdón hacia uno mismo, ¿no? Porque de alguna manera el que ha sido abusado también se siente culpable, porque a veces piensa de que pudo haberlo evitado, ¿no? O pudo haber hablado. Hay muchos matices del abuso. Horacio, si deseas más adelante, quizás por marzo o abril, tocamos el tema sobre los abusos sexuales y su sanación, ¿no? Para diferenciar los tipos de abuso, porque no siempre la persona abusada pone resistencia, ¿no? Y hay todo un análisis que lo puede decir un psicólogo, sí, pero también lo puedo mencionar, pero ya será en otro momento. Y sí, se trabajan el perdón al que te hizo daño, el perdón hacia uno mismo, ¿no? Esos son los perdones que se trabajan y el perdón que yo recibo de Dios, ¿no? Se trabajan estos perdones. Que sí, sí, Me sí parece. entiendo, sí Ya, entiendo. desde ya aviso, semana que viene buscamos el día, vamos a coordinar con Pablo Cardoso, que es psicólogo y padre de Luis Chumbe, vamos a hablar del tema. Es un tema poco feliz, yo sé que no, y que para muchos sería más lindo estar aquí hablando de la Agenda 2030 o de políticas transgénero y transhumanas que empiezan a... Pero tenemos que volver a esta base, digo. Yo tengo algo también para decir antes de irme. Es importante hablar de esto, y yo sé que voy a decir algo poco feliz para muchos conservadores. No nos quedemos solamente con creer que el activismo LGBT viene por nuestros niños, porque yo sé que está de moda hoy. O sea, es una moda, créanme que es una moda. O sea, porque si alguien realmente es pro familia, entiende las cosas de otra manera. Mucho antes que este activismo LGBT, que dos hombres van a adoptar un niño, que no quiero entrar en esa cuestión ahora, porque tengo mis razones para oponerme en sentido antropológico, apareció el divorcio vincular. Yo trabajé en una fundación contra el abuso sexual infantil. 7 de cada 10 niños que nosotros recibíamos, 7 de cada 10 niños que nosotros recibíamos en la Fundación Despegar, pues tengo las ideas, lo pueden corroborar, 7 de cada 10 habían tenido un abuso sexual dentro de la familia, pero a partir de lo que son las familias ensambladas. ¿Esto qué significa? ¿Que un divorciado y vuelto a juntar es un abusador? No, pero sí muestra que donde se dan los abusos no son particularmente familias constituidas bajo viejos cánones. No quiere decir que si uno está casado por iglesia ya es un santo. Y no quiere decir que si uno se divorció es automáticamente un abusador. Pero si queremos trabajar en proteger a los niños, tenemos que ver qué nos dicen las estadísticas. Las estadísticas son claras. Entonces, si yo estoy viendo que 8 de cada 10 sacerdotes que han cometido un abuso tienen una inclinación sexual hacia el mismo sexo, no quiere decir que todo homosexual es un abusador, pero sí que dentro de los abusadores hay una tendencia, dentro del clero. Fuera del clero es otra discusión. Si yo estoy viendo que hay más abusos en colegios públicos que en colegios privados, no significa que un docente de un colegio público necesariamente es un abusador, pero sí que tengo que poner el ojo en un colegio público, porque se dan por las circunstancias que favorecen el caso ese trato. Esto si realmente queremos seguir una discusión madura y racional. Ahora, si nos queremos quedar en el sentimiento, les puedo asegurar que diga lo que yo diga, van a encontrar algo para decir, te ataco por esto, o te ataco por esto otro. Cuando uno realmente quiere buscar el ataque a la persona y no cuidar a los niños. Porque siempre digo, yo he visto acá en YouTube que está lleno de críticos, lleno de críticos. Ahora, cuando yo le dije a todos los críticos, yo vivo acá, te invito a que vengas a misionar conmigo, a oncopediatría, a los merenderos, o cuando vamos a cualquier región a llevar la palabra de Dios, no aparece ninguno. Entonces, no es que les importa ayudar al niño y cuidar al niño. Lo que les importa es criticar.
tenemos que volver al sentido de misericordia, porque todos pecamos, todos nos equivocamos en la vida, pero tenemos que tratar al menos en el tiempo que nos queda de vida, decir, ¿cuánto bien puedo hacer yo? Y yo, por ejemplo, supongamos, voy a dar un ejemplo. Capaz que yo nunca robé a nadie, porque no quiero usar otros ejemplos, porque si no me terminan de cancelar el vivo y me bajan el canal. Entonces, voy a dar otro ejemplo. Yo nunca robé a nadie, pero no porque yo nunca haya robado a nadie, quiere decir que, bueno, yo no robé, ya está. ¿Por qué me tengo que hacer cargo de ayudar a una persona que sufrió un robo si a mí no me robaron? Porque justamente de eso se trata la caridad. Porque esa persona que robó y la que fue robada, las dos no dejan de ser hijas de Dios. Y las dos necesitan encontrarse con Dios. Porque claramente que la persona que fue robada va a generar un resentimiento contra Dios. Y el que está saliendo a robar, claramente que no está en presencia de Dios, a todas luces. Entonces, uno que tiene que hacer, así como Dios tuvo misericordia conmigo, porque capaz que yo no robé, pero sí mentí, y Dios me perdonó, bueno, en esa gracia que gratuitamente he recibido, tengo que ir a tratar de ayudar. Aquí hay un tema muy interesante de Ezequiel Ortiz, vamos cerrando ya, que dice, para mí la clave de este tema, amargo, porque la agenda tiene como objetivo el salvajismo contra los... Sí, ya vamos a tocar ese tema. Luego, acá estos mensajes, a mí, estas cosas me sacan. Ojo, el apostolado se hace en secreto, cuidado con creerse mayor que los otros, aunque tienes tu derecho a hacerlo. Yo quisiera que, si me vas a querer corregir públicamente, querida hermano, que me digas cuándo yo me creí superior a otro. Te pido que me encuentres un solo vivo donde yo dije que soy mejor que alguien, o que el padre es superior a otro, o que un misionero es superior a otro, por contar lo que hacemos. O sea, yo también cuento a veces que mi hija me hizo un dibujo y lo he mostrado en cámara, y eso no me hace el mejor padre del mundo. Cuento lo que hacemos. Ahora, te comento algo, querida hermano. Cuando yo dejé de hacer públicas las obras de caridad, y esto creo que vos no estuviste conmigo en ese momento estuvieron muy pocas personas conmigo, muy pocas, salieron grupos nacionalistas argentinos a decir que yo me quedaba con el dinero de las donaciones, por ejemplo. Ahora, cuando yo lo hice público, salieron los católicos que dicen que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu mano izquierda, para decir, lo haces de soberbio para mostrar lo que haces. Hay gente a la que si no se le muestra nada, dicen, estos youtubers que no ayudan a nadie. Ahora, cuando mostramos que ayudamos, también nos critican. Yo pregunto, querido hermano, me sé más o menos de memoria, ¿cuándo nos necesita un aporte positivo? Si no son críticas. Entonces, digo esto, las críticas son muy fáciles. No sé, padre, usted qué opina, porque a mí estas cosas me molestan, o sea, Hay que tener mucha paciencia y de hecho que no está mal, no está mal mostrar lo que uno hace porque, como tú mismo dices, tú recibes donaciones del público y por tanto tú tienes que, por así decirlo, dar cuenta, ¿no?, de lo que estás haciendo. Entonces la gente quiere ver en qué se invierte el dinero, por eso puede ser, en mi caso puedo yo recibir, supongamos que en vez de 300 soles para comprarme un equipo que gracias a Dios me han donado para comprarme un equipo de sonido, miren que ese es el equipo de sonido que me ha dado tal persona, o sea, para que vea que lo estoy usando para ese fin. Me dan 500 soles o 100 soles porque tengo que ayudar a una mujer que está con un parto peligroso. Muy bien, voy. No le tomo foto a la mujer, pero sí compro algo, digo, esto es lo que he comprado y lo puedo publicar en redes sociales porque las personas que donan quieren ver en qué se está haciendo esto. Además, tampoco es nada malo poner alguna obra de caridad que uno hace porque de alguna manera eso edifica y ayuda ante tantas cosas y tantas tonterías que publican en TikTok, de un tren, de por ejemplo ahora último, de coquete, ponerse un monito, ¿no? Digo, o sea, ante estas cosas, pues muestro una obra de caridad, uno porque creo que esto edifica y otro porque hay gente que me está donando y la gente quiere ver en qué se hace, en qué se dona, en qué se gasta estas cosas, en qué se invierte, mejor dicho, ¿no? Y creo que aquí es bueno cerrar y, bueno, decirle a Joan Rege que, este, bueno, yo no me quedo con diezmos porque nosotros no tenemos diezmos. Dice que digan que te quedas con el dinero, eso te preocupa de verdad. Pregúntale al padre cuántas veces lo atacan por quedarse con los diezmos. Bueno, no, no tengo diezmos, pero bueno, Joan Reves, si en algún momento quieres conversar personalmente o hacerlo a través de mi cuenta de Instagram o de Facebook, lo puedes hacer.
me escribes y conversamos, una persona, al menos de manera virtual, porque no sé si eres peruano o vives en Argentina, ¿no? Pero bueno, creo que hay que tomarlo esto con tranquilidad y creo que ya no es tan necesario estar aclarando cosas, ¿no? Bueno, más bien, gracias Horacio, y ahorita me están esperando para almorzar aquí Sí, en mi no, casa. sí, sí, también. Así que agradecemos a Omar Álvarez, gracias a todos. Y sí, sepan disculpar que a mí esas cosas, porque estamos siempre bajo ataque y crítica, a mí esas cosas ya me cuesta la paciencia a esta altura de la vida. Quiero también compartir con usted, sobre todo por respeto a usted, para ya irme. Yo le tengo 5 puntos en la cabeza, porque tuve un pico de estrés, porque no solamente que estamos ayudando a Angie, estamos ahora también ayudando a Vicky, que son 2 niñas con cáncer. Y además, que yo tengo que hacerme cargo de mi familia. Y sufriendo ataques de todos lados. Y encima que recibo ataques de todos, lo peor es que yo esperaría que esto lo haga un progre, un ateo, que venga alguien que en nombre de la fe nos siga atacando y criticando y sembrando cizaña para que otros digan, ah, mejor lo dejamos de apoyar. A mí esas cosas me duelen, padre. Me cuesta mantener la paciencia, así que le agradezco su paciencia. Gracias, Omar y Rosy, de verdad, muchas gracias. Nos vemos, padre, que tienen que almorzar con su familia. Adiós a Gracias, todos. hasta luego.